Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La cadena de televisión Fox News hace poquito decidió terminar el contrato que le ataba a su presentador estrella, el señor Tucker Carlson. Tucker Carlson producía en horario premium el programa de mayor audiencia en toda la televisión de los Estados Unidos. Y eso que acaba de ocurrir, que se está enfocando de manera superficial, es una expresión de un gran malestar social, la consecuencia de un gran malestar social que existe en la sociedad estadounidense. Un proceso de fragmentación, de distanciamiento de los grupos que han incidido en la sociedad estadounidense de manera determinante en las últimas décadas. Y eso está generando situaciones inéditas como esa. Es una consecuencia clara de un proceso de concentración de las riquezas, de crecimiento de las desigualdades, que hace que mucha gente en sociedades avanzadas, incluida la sociedad estadounidense, se sienta minimizada, se sienta excluida, desplazada. Y eso genera sensación de injusticia y muchas veces conduce incluso al cuestionamiento de la legitimidad de muchas fortunas que existen hoy en día, mega fortunas, aún sean legítimamente acumuladas. Porque hay emprendedores, evidentemente, que han aprovechado las reglas de juego para hacer dinero de forma legítima. El problema es que el Estado ha fallado un poco en distribuir, garantizar que las fortunas se distribuyan mejor. Y entonces usted puede, de alguna manera, colocarle algún impuesto a esas megafortunas para hacer cosas en beneficio de los que menos tienen. Pero la concentración de la riqueza tiene mucho que ver también con las políticas neoliberales, el tema de la desregulación, el asunto de la minimización del rol del Estado en la economía, del recorte del gasto público, sobre todo del gasto en programas sociales. Entonces usted se encuentra con que en una sociedad como la estadounidense, la economía más grande del mundo, el país más rico del mundo, en donde hay gente que tiene dificultades de acceso a la salud, en donde los medicamentos son súper costosos y en donde los salarios son, aunque es una sociedad de casi pleno empleo, hay unos salarios ahí que no alcanzan para tener la vida digna a la que aspira la gente. Y mientras ese cuadro prevalece, y usted ve entonces cómo el Estado acude en auxilio de los que más tienen cuando tienen problemas, y salvan a los bancos irresponsables que quiebran la economía, que pagan unos sueldos estratosféricos a sus ejecutivos y que tienen grandes ganancias, pero cuando están en dificultades, entonces hay que ir en ayuda de ellos con dinero público, que fue lo que ocurrió en la crisis de 2008, en donde mucha gente perdió sus empleos y con dinero público hubo que ir en auxilio de esos bancos, de esas instituciones financieras. Entonces usted tiene hoy, según la Oxfam, una organización sin fines de lucro inglesa, británica,
para ser más preciso, según esa organización, las 2.153 personas más ricas del mundo poseen más riqueza que el 60% más pobre de la población mundial, o sea, 4.600 millones de personas. Y eso está provocando un trastorno en la política. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta, la gente no es tonta, de que los más ricos son los que trazan las políticas públicas y lo hacen a su favor. Y usted ve que en Afganistán, en Irak, en esa guerra de Oriente Medio, Estados Unidos se gastó casi 6 billones de dólares, casi 6 billones. Y ahora en la guerra de Ucrania ya van miles de millones de dólares. Y entonces, para algunas políticas que pudieran garantizarle acceso a servicios de calidad a muchos estadounidenses, para eso entonces no hay recursos. Y hay gente que ha entendido definitivamente que hay un problema grave en la sociedad porque no hay equidad y la política no responde a los requerimientos de la sociedad y de los grupos sociales que la conforman. Y eso está generando mucha inconformidad. Entonces de ahí vienen las teorías de la conspiración, eso del estado profundo, de la sustitución étnica, esas cosas que hoy movilizan muchísima gente y que son las que sirven de sustentación a políticos que hoy los estamos acusando de ser un peligro para la democracia. Pero el verdadero peligro para la democracia nace precisamente de ahí, de ese problema. Los políticos antisistema, los políticos populistas, los que cuestionan el status quo, lo que hacen es de alguna forma interpretar eso que ocurre y juegan con esa realidad. Pero el fondo es eso que nosotros estamos planteando. Ahora echémosle un vistazo al asunto del señor Carlson, Tucker Carlson. Vinculan la destitución o la finalización del contrato con un problema que ocurrió con una empresa fabricante de máquinas para votar. Se llama Dominion Voting System. Esa empresa fabrica máquinas de votación electrónica, software, hardware, escáner, y se utilizan en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, en las elecciones a nivel federal y también a nivel de los estados. Y entonces la cadena de televisión Fox News difundió la especie en el 2020, cuando se celebraron las elecciones, de que las máquinas fabricadas por esta empresa fueron utilizadas, se habían preparado para hacer un gran fraude electoral. Y uno de los que difundieron esa especie fue el señor Tucker Carlson. Y entonces la empresa presentó una demanda por difamación e injuria que un juez acogió previamente. Un juez determinó que efectivamente eso que se difundió no era conforme a la verdad. Y dictaminó que un jurado debía entonces decidir si hubo o no difamación e injuria. Fijó una fecha para eso. La empresa demandó por 1.600 millones de dólares. Fox News, cuando vio esto, se dio cuenta de que estaba
realmente en dificultad, porque era difícil, imposible probar la teoría del fraude, y con toda probabilidad Fox News sería condenada por el gran jurado, en cuyo caso debería pagar una suma estratosférica. 1.600 millones de dólares estaba reclamando Dominion Voting System. Y entonces, frente a eso, Fox News decidió llegar a un acuerdo con esa empresa y pagar solo la mitad de lo demandado. Dicen algunos analistas que eso fue producto de una negociación, y efectivamente hubo una negociación mediante la cual se sacrificó al señor Carlson, y que eso formó parte, esa fue la consecuencia, además de la demanda de la empresa, que se sintió agraviada, una consecuencia de presiones de sectores vinculados con el Partido Demócrata, interesados en excluir a este comunicador que tenía, reitero, producía el programa, el espacio televisivo de mayor audiencia y que era muy crítico con el gobierno, muy crítico. Permítame hacer una pequeña pausa y entonces explicaremos otros aspectos de este problema importante. Volvemos en un momento. Sabemos que las denuncias de fraude las hizo Donald Trump. Fox News sirvió de plataforma para la difusión de esa especie y se defendió de la acusación de difamación, argumentando primero lo que dice la enmienda, la primera enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la libertad de expresión, diciendo que lo único que hizo fue que se hizo eco de algo que estaban planteando sectores de la vida política estadounidense, y que eso lo hizo porque entendía que esa versión era de interés para la sociedad estadounidense, que es una función que cumplen los medios de comunicación habitualmente. Pero la parte demandante argumentaba que Fox News sabía de antemano que esa información, que eso que se estaba difundiendo no era cierto, y que por tanto eso de alguna forma constituía delitos de difamación, porque hay una disposición en Estados Unidos sobre lo que se denomina malicia real. Usted difundir una información a sabiendas de que se trata de una especie totalmente no conforme a la verdad. Y eso constituye el delito de difamación. Se pudo comprobar mediante el análisis de la comunicación interna de Fox News que los ejecutivos de la empresa y el propio señor Carlson tenían conocimiento, sabían que eso de que las máquinas se usaron para hacer un fraude no era correcto. Y entonces ahí había un problema, y por eso se produjo la negociación. Porque de ir a juicio, entonces, ahí entonces vendrían el interrogatorio al señor Rupert Murdoch, presidente, dueño de la empresa, a los ejecutivos, al propio señor Tucker Carlson, y eso podía complicar mucho el asunto. Y por eso se prefirió la negociación. De los 1.600 millones que reclamaba la empresa fabricante de las máquinas para votar, Fox News decidió pagar, convino en pagar
787.5 millones. O sea, menos de la mitad se ahorró ahí ese dinero. Y muchos se preguntan, bueno, pero si ya tenía realmente los toros por los cuernos, la empresa fabricante de las maquinarias, de las máquinas para votar, ¿por qué se transa por esa suma? Entonces dicen algunos, eso es algo que uno no puede comprobar, que se hizo una negociación en donde se pactaron otras cosas, incluyendo la destitución del señor Carlson. ¿Por qué Tucker Carlson causaba muchas ronchas en ciertos sectores influyentes de la sociedad estadounidense? Bueno, por algunas posiciones que él sustentaba. Déjeme decirle que él tuvo en promedio, durante el periodo marzo-abril de este año, una audiencia de 3.32 millones de espectadores, lo que lo convertía en el más popular de todos los comunicadores en el programa más visto, el que él producía en horario premium de toda la televisión estadounidense. Tenía una influencia enorme este comunicador. ¿Y cuáles eran las posiciones que él sustentaba en ese programa? Bueno, él defendió a los que participaron en la toma del Capitolio, un poco alineándose con Donald Trump. De hecho, él estuvo alineado con Trump durante muchísimo tiempo. Defendió a Snowden, aquel contratista de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos que filtró informaciones muy sensitivas. Defendió a Assange, el jefe de Wikileaks, que también difundió informaciones confidenciales. Incluso defendió a Jack Teixeira, que fue este jovencito que filtró documentos confidenciales y utilizó esos documentos para hacer críticas muy duras al gobierno de Estados Unidos, argumentando que Estados Unidos le estaba mintiendo al pueblo estadounidense, la Casa Blanca le estaba mintiendo al pueblo estadounidense sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania, que estaban provocando una guerra nuclear con una presencia incluso militar en Ucrania. Hasta ahí llegó el señor Carlson con sus denuncias. Abiertamente, lógicamente, él forma parte de una corriente de pensamiento que es contraria a la política de género, al matrimonio gay y todas esas cosas que hoy en día se debaten en muchos países del mundo, y que hay corrientes que se identifican con eso, y él era un gran crítico de todo eso. Pero además de eso, dijo que la documentación que se filtró hablaba de alguna tecnología nuclear ahí en Zaporozhye, donde está esa planta nuclear que manejaba hasta hace poco Ucrania, y que los rusos asumieron su control cuando lanzaron su ataque militar. Ha sido un defensor de una solución rápida a la guerra, con duras críticas a cómo se ha manejado todo eso desde Estados Unidos. Criticó duramente también la posición de los demócratas sobre el asunto de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Recuerden que se intentó un juicio político contra Trump bajo ese predicamento. Y bueno, en los últimos programas el hombre entrevistó al señor Robert Kennedy,
que es un aspirante a la presidencia, a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Está desafiando al presidente Biden. Y ese señor Kennedy tiene una visión muy parecida a la de Tucker Carlson. Él cree en la teoría de la conspiración, del estado profundo. Es un hombre que critica el poder corporativo, que él dice que tiene una excesiva influencia en la política de Estados Unidos y que hay una especie de asociación entre el gran capital y el propio Estado estadounidense. Y entonces, con esa teoría que fue la que apuntaló políticamente a Donald Trump, este hombre se temía que pudiera convertirse en una verdadera amenaza para las aspiraciones de Trump. Eso ahora mismo no se ve como algo, como una posibilidad real, que pueda competir y ganarle unas primarias al presidente de Estados Unidos, pero al menos pudiera debilitar al presidente, porque entrar en un proceso de competencia con un Kennedy, que es un apellido que todavía pesa muchísimo en la sociedad estadounidense, podía ser un factor debilitante. Sobre todo si usted toma en consideración los niveles de vulnerabilidad de un candidato como Biden, con una tasa de rechazo altísima. Y entonces ese fue un fenómeno, un problema que también generó preocupación. Bueno, el asunto es que hasta hace un poquito tiempo era difícil usted encontrar a un hombre como ese en un medio de comunicación influyente de la sociedad estadounidense. Porque por alguna de las cosas que él decía, que él difundía, en el pasado, fácilmente cualquier empresa terminaba un contrato. Sin embargo, hoy eso es posible, y hacer una serie de imputaciones sobre asuntos tan sensitivos como eso, de manejo de una guerra, que pueden tener importantes consecuencias. Leí una información, la reacción del Pentágono frente a la salida de Tucker de Fox News, y la reacción fue de mucho alivio. Que tenga buen viaje, dijo un funcionario, según la información que leí en Político, dijo un importante funcionario del Pentágono. Es decir, se entendía que este hombre era un problema, con todas esas cosas que decía y con los niveles de popularidad. Ahora, ¿por qué es posible hoy en día algo semejante en la sociedad estadounidense? ¿Por qué no hubo un movimiento importante, una reacción de toda la sociedad para aislar a un hombre como ese, que difundía teorías de la conspiración y que hacía una serie de acusaciones mordaces sobre asuntos muy delicados contra los funcionarios más destacados de la propia administración estadounidense? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Y es que así como ese, piensan muchos sectores de la sociedad estadounidense. Permítame una pequeña pausa, en breve retorno. Esa teoría del estado profundo, que consiste en que alegadamente hay unos grupos coaligados, grupos poderosos, empresarios, políticos, que interactuando con entidades gubernamentales son las que deciden el rumbo de los Estados Unidos.
Y eso es el producto precisamente de la desconfianza que hay. De la desconfianza que hay y de la percepción de que las riquezas acumuladas por algunos grupos se están utilizando para definir las políticas del Estado para seguir acumulando riqueza. Y por eso que usted ve que esos grupos son antibelicistas. Tucker Carlson era un individuo que criticaba el militarismo, que criticaba el belicismo. Lo mismo que Donald Trump. Ustedes recuerdan cuando se produjo aquel incidente en el que Irán derribó un dron estadounidense y que después produjo en el estrecho, ahí próximo a las costas de Yemen, produjo un atentado contra una embarcación que se estuvo discutiendo en Estados Unidos la respuesta a eso, que habían grupos influyentes en el gobierno. Eso fue cuando Donald Trump, en el 19, si la memoria no me falla, hubo una gran discusión y Carlson jugó un papel importante en eso, denunciando que había gente, habían grupos que pretendían desatar una guerra con Irán, y que entre esos estaba el señor Bolton, Michael Bolton, el señor Bolton, el bigotudo aquel, que después se hizo enemigo de Donald Trump, que era su asesor en materia de seguridad. Que Donald Trump llegó a decir en un momento determinado que si él se llevaba de Bolton, iba a estar en guerra permanentemente. Y lo destituyó. Y por eso se enemistó con Trump. Y dicen que un papel importante jugó Carlson. Y eso, bueno, pues, el complejo militar industrial no lo vio bien con toda la influencia que tiene. Por eso que ustedes ven que ahora uno de los factores que operan a favor del señor Biden es precisamente ese, el apoyo que tiene del poderosísimo complejo militar industrial estadounidense y de los grandes grupos de poder de la sociedad estadounidense, porque los demócratas hoy en día son los que representan esos segmentos de la sociedad estadounidense. Y entonces, este comunicador estadounidense representa ese segmento de la sociedad estadounidense. Y por eso pudo sostenerse durante tanto tiempo con un discurso como ese. En el pasado eso no era posible. Alguien denunciando en un programa de máxima audiencia todos los días, diciendo que había un grupo que conformaba el Estado profundo y un plan de reemplazo étnico, el gran reemplazo, que consiste en llevar inmigrantes para ir desplazando alegadamente a la población de origen anglosajón, que es una preocupación que existe no solo en Estados Unidos, en Italia. Ahora mismo un alto funcionario acaba de decir algo que fue muy criticado en ese mismo sentido. No podemos ver con indiferencia el proceso de sustitución étnica que va caminando, porque en Italia el índice de natalidad, los italianos definitivamente tienen pocos hijos y están llegando inmigrantes que además de eso se reproducen más rápido, y dentro de poco serán una mayoría que van a tomar el gobierno y van a decidir en Italia el rumbo del país. Es algo que se viene discutiendo y hay, bueno, pues la política está marcada precisamente por esas preocupaciones. En Estados Unidos existe ese mismo temor, pero además de eso hay un cuestionamiento a los grupos de poder de Estados Unidos, a ciertos grupos de poder
Y hay entonces un distanciamiento cada vez mayor entre esos grupos con contradicciones tan profundas de la sociedad estadounidense. Y eso está realmente incidiendo de manera poderosa en la sociedad estadounidense, en un momento en el que el país tiene tremendos retos. Si algo necesita Estados Unidos hoy en día es unidad nacional para poder estar a la altura de los desafíos. Y lo que está en marcha es el proceso contrario. Joe Biden prometió justamente eso. Joe Biden prometió reunificar al pueblo estadounidense. Pero en vez de la reunificación, lo que está logrando es todo lo contrario. Ese proceso se ha acelerado. Ustedes recuerdan, las elecciones en Estados Unidos eran un tanto frívolas, con unos niveles de participación muy escasos. La gente casi ni se interesaba por eso, porque las discusiones giraban alrededor de una serie de temas un tanto superficiales. Generalmente el tema del aborto, pero sobre el aborto había unos acuerdos mínimos y una línea que trazó la Suprema Corte de Justicia. Y Estados Unidos, bueno, pues estuvo ahí con una normativa que se mantuvo vigente durante un buen tiempo. Ahora, ese es un tema que se ha ido convirtiendo en algo prácticamente de vida o muerte. Eso y lo que tiene que ver con el problema de género, los asuntos, las diferencias en materia, eso que ahora mismo está provocando en el estado de la Florida con DeSantis, que se opone a ese tipo de cosas, muchas discusiones. Todos esos asuntos son temas que dividen a la sociedad estadounidense. Está prácticamente dividida por la mitad. Fíjense, por ejemplo, las elecciones pasadas las ganó Joe Biden y obtuvo 81.3 millones de votos. Una cantidad, una cifra importante, récord. Pero Donald Trump obtuvo 74.2 millones de votos. Sí, la sociedad estadounidense está prácticamente dividida por la mitad. Y ese es un problema realmente serio. Y está produciendo fenómenos como ese. Una persona, un individuo, un comunicador prestigioso, talentoso, muy talentoso, que en un medio de comunicación pues hace uso de toda esa argumentación y la bombardea por un medio de comunicación con el efecto que eso tiene. Permítanme la otra pausa, en breve retorno.